Dirige el Centro de Estudios Nueva Mayoría, fue director de la revista La Avispa, colabora en diversos medios periodísticos, fue profesor de diferentes universidades, es miembro de la Academia Argentina de Historia, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, conocido por CARI, por su acrónimo. Como dijo que la condena a Cristina Kirchner, en vez de ayudar a Milei, le permitió a recuperar centralidad a la ex vicepresidenta y ayudó a unificar la lista del peronismo en el territorio bonaerense, lo vamos a recibir con dulce condena de los Rodríguez. Rosendo Fraga, un gusto escucharte después de unos meses, por lo menos a través del teléfono, con muchas ganas de tratar de entender si en el fondo esta pelea de Villarruel con el presidente Milei responde a cuestiones más profundas que las personales, a cuestiones ideológicas, de una historia de diferencias entre dos derechas, una derecha liberal y una derecha nacionalista, ahora hoy convertida en una derecha globalista, podríamos decir, que representa a Milei, y una nacionalista que podría representar Villarruel, algo parecido, salvando las distancias, a las diferencias entre Trump y Elon Musk más globalista, Trump nacionalista, y la historia dentro del ejército argentino de estas dos corrientes, una corriente más desarrollista y nacionalista, que fue la que triunfó en el golpe en Brasil, pero no en la Argentina, que fue más la neoliberal de Videla, y por el otro lado los padres de Villarruel, Eduardo Villarruel, el padre, diploma de honor, número 2 de Malvinas, con Aldo Rico, reconociendo como sus jefes además al propio Zenelín y al propio Rico, claramente orientado en el ala de la derecha católica nacionalista. Y no hay nadie que sepa más de estos temas que vos, así que bueno, queremos escucharte con atención, a ver que nos ayudes a entender si estamos frente a un tema coyuntural o algo más profundo respecto a la ideología. Te escuchamos con atención. Bueno, primero, gracias por llamarme. Segundo, felicitaciones por el nombre de tu programa. Bueno. La palabra moderación. Yo a veces digo, la moderación ha pasado de moda. Sí, respecto a mí, ¿no es cierto? Es decir, a mí yo me expreso moderadamente, pienso moderadamente, y digo, esto ha pasado a moda. Segundo, te felicito por el premio de tus notas, que realmente me parece muy merecido, y todo el conjunto, ¿no es cierto?, los reconocimientos al periodismo, porque fue una selección que mostró equilibrio político ideológico y equilibrio inclusive generacional en esto. Dicho esto, paso a tu pregunta. Yo creo que acá hay más un conflicto personal, de personalidades, que ideológico. No digo que el conflicto ideológico no exista, lo que digo que es, en este caso, secundario. Es decir, es un conflicto más de poder, de personalidad, que ideológico en ello. Por eso tuvieron, viste, 2 años y medio, casi 3 años, funcionando coordinadamente. Parecía, viste, una coalición de derecha, como funcionan hoy en el mundo, que suelen ser nacionalistas en lo político y liberales en lo económico. Vos fíjate que hoy Trump, que es nacionalista, nacionalista, y Milei, que es más liberal, va con Trump. Y Villarruel nunca le hemos visto hacer una aclaración a favor de Trump. Casi parecen cruzadas las relaciones en este sentido. Es decir, como vos decías en tu comentario, ¿no es cierto?, Villarruel aparece más en una posición nacionalista, pero no la posición nacionalista europea o norteamericana, una posición nacionalista con la tradición de Argentina, ¿no es cierto? En el mundo la derecha, o la nueva derecha, o la derecha radical, se junta economía liberal y nacionalismo político, en algo que no habíamos conocido antes, pero es la clave de lo que pasa ahora. No veo eso en Villarruel, veo más el nacionalismo tradicional, y en Milei yo no veo el liberalismo tradicional, lo que veo es una cosa más bien diferente, ¿no es cierto? Una cosa donde la Constitución no ocupa un papel central,
¿no es cierto? Nunca ya se menciona a la Constitución, y eso no me parece positivo, me parece negativo, y tampoco es exactamente, viste, la posición liberal que tiene Trump en economía. Rosendo, ¿podrías contarle a la audiencia más joven las diferencias ideológicas entre los militares de la última dictadura con los de Brasil, por ejemplo, la última dictadura en Brasil? Si es correcto esto de decir de que los militares brasileños tenían una ideología económica más desarrollista, más nacionalista, más intervencionista, y las diferentes escuelas económicas que adhirieron distintas dictaduras militares, distinta a la de Onganía que la de la última. Hacer una pequeña síntesis didáctica para jóvenes de si había realmente diferencias ideológicas entre los militares latinoamericanos, además de la confluencia en el anticomunismo. Bueno, sí, yo creo que en esto, para hacer una síntesis, en la Argentina tenemos que verlo un poco históricamente. 6 golpes militares exitosos. En la Argentina, entre 1930 y 1976, es decir, fueron 6 los presidentes que fueron destituidos por golpes militares. Vos hacés un reconto, ¿no es cierto?, desde el 83 al 76, y casi 3/4 del tiempo gobernaron presidentes militares. Presidente militar porque también tuviste 2 electos, ¿no es cierto?, que fueron Perón, que era militar, y Justo también. Entonces has tenido un predominio militar importante. Ahora, vos tenías liberales y nacionalistas. El punto es que la contradicción argentina, ¿no es cierto?, los nacionalistas eran reacios a volver a la democracia. Los liberales eran más proclive a volver a la democracia, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, la diferencia, como dicen, de Lanús y Onganía. Onganía era nacionalista, pero era reacio a volver a la democracia, ¿no es cierto? Entonces Lanús, yo te diría que lo contrario, ¿no es cierto? Y si te vas más atrás, al principio, Uriburu, un nacionalista reacio a volver a la democracia, Justo un liberal partidario de volver a la democracia. Esa es la diferencia acá. Desarrollismo es una palabra que a veces a las nuevas generaciones no es fácil de entender qué era. Los militares brasileños eran desarrollistas, sí, eran desarrollistas. Dentro de las Fuerzas Armadas Argentinas había desarrollismo, pero no era mayoritario. Ahora, el desarrollismo era una cosa que no estaba clara entre liberales y nacionalistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el arquetipo del militar desarrollista de general Guglielmelli, ¿no es cierto?, que era desarrollista en lo económico, pero en lo político tenía buenas relaciones con todas las fuerzas políticas. Entonces yo diría que vos tenías, Brasil predominaba el desarrollismo, y en la Argentina, como ha pasado muchas veces en la historia argentina, lo que tenías eran cuadros más diversos, cuadros más atomizados y liderazgos más repartidos. Y el tema de Zeneldín, Rico, ahora no sé si viste la serie de Menem, nuevamente se vuelve a colocar de moda, pero de hecho Eduardo Villarruel, el padre de Victoria Villarruel, y su tío Guillermo Villarruel reconocían a Zeneldín como su verdadero jefe, y de hecho Eduardo Villarruel fue el número 2, la mano derecha de Rico en las Malvinas. La relación Rico-Zeneldín, ¿cómo se puede explicar a los más jóvenes qué representan ideológicamente y económicamente, si es que representan algo? Mira, yo creo que vos sabés que al inicio del proceso de Chávez en Venezuela, Chávez miraba a los carapintados argentinos, porque el proceso de Chávez empieza comienzo en los 90, ¿no es cierto? Exacto. Esas son las contradicciones que había. Chávez después fue girando a la izquierda, ¿no es cierto?, por una serie de circunstancias, y terminó amigo de Fidel Castro. Quizás los carapintadas, que son consecuencia de una frustración,
la frustración de haber sido derrotados en Malvinas, la nostalgia de que se podía haber ganado. En el caso van, yo te diría, girando a la derecha. Rico fue elecciones en la provincia de Buenos Aires el año 93 y sacó 12% de la provincia de Buenos Aires sin antecedentes. Ahora, ¿qué era Rico electoralmente? Un nacionalista. Usaba la marcha de San Lorenzo como música de fondo para sus actos. Y te diría un nacionalista pro-peronista en ese momento. Esto es lo que representó en el plano político. Déjame interrumpirte ahí y decir, vos fíjate, 12% Rico sacó solito en la provincia de Buenos Aires con la marcha de San Lorenzo. Evidentemente cuando elige Milei a Villarruel para integrar la fórmula, y primero cuando le dije para acompañarla como candidata a diputado en 2021, estaba buscando una alianza con alguien que le aportara votos de algún sector. ¿Se puede decir que en ese 13% de los votos de Aldo Rico en la provincia de Buenos Aires haya de alguna manera una especie de génesis de ciertos votos que pudiera representar Villarruel en el mismo sector? Bueno, yo diría que el supuesto votante hoy de Villarruel en ese año, que hoy sería gente toda muy grande, ¿no es cierto? Sí. Era simpatizante de esa postura electoral de Rico en la provincia de Buenos Aires. Ahora, después yo creo que Milei contempló el tema ideológico porque él generaba con Villarruel. Él era un liberal que no tenía ninguna raíz de tipo nacionalista, y te diría, no tenía raíz de tipo patriótico, que es otra cosa, no necesariamente es liberal o nacionalista. Y bueno, y Villarruel le daba ese anclaje. Yo creo que conjeturo que él pensó un poco en este tema. Claro. Subirse al tanque el 9 de julio. ¿Qué significa subirse al tanque él con la vicepresidenta y hacer una foto que tuvo mucho impacto? Bueno, Milei subió al tanque, implica un gesto de acercamiento a los militares, ¿no es cierto? Sí. Es decir, Milei se ha hecho, yo creo que busca con el acercamiento simbólico a los militares, ¿no es cierto?, como estuvo otro día en el Día de la Bandera, ¿no es cierto?, darse esa pátina, yo diría, patriótico que no tiene y que desde alguna manera le aportaba Villarruel. Acordate que además toda la campaña Milei dijo que Villarruel se iba a encargar de la defensa y la seguridad, cosa que después no pasó. Exacto, y de eso te quería preguntar, ¿cuál es tu visión de la gestión del ministro de Defensa, de las compras de armamentos? ¿Cómo ves hoy a las Fuerzas Armadas y cómo ves al ministro de Defensa? Bueno, mira, yo creo que es Milei puro. Es decir, para Milei, la defensa es el alineamiento con Estados Unidos. Esa es la defensa. Es una manifestación de la política exterior, ¿no es cierto?, muy marcada. Desde esta perspectiva, Petri es el ministro coherente con esa política. Reequiparse en Estados Unidos, aunque económicamente sea mucho menos de lo que parece, ¿no es cierto?, pero la política es muy clara y el ministro, ¿no es cierto?, está alineado y ejecuta esa política, que depende a su vez de la política exterior. No sé, herederos de Malvinas o aquellos ya murió, nacionalistas, que les molesta a Estados Unidos porque Estados Unidos estuvo a favor de Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas. Digo, ¿hay algún, o no queda más nada, digamos, de una corriente ideologizada dentro de las Fuerzas Armadas que sienten a Estados Unidos un aliado de Inglaterra y a Inglaterra como su enemiga? Yo te diría que algo hay. Yo no te voy a decir que sea mayoritario, pero algo hay, ¿no es cierto? El tema de Malvinas sigue teniendo, bueno, y en los últimos años adquirió más gravitación que antes, ¿no es cierto? El nacionalismo, ¿no es cierto?, que en alguna medida, ¿no es cierto?, algo creció en los últimos años. Bueno, Malvinas
le interesa, ¿no es cierto? Sigue teniendo, yo diría, el excombatiente sigue teniendo un significado político. Rosendo, como siempre, una clase de historia y de política, y cambiamos la canción. Te vamos a despedir con la marcha de San Lorenzo y te damos un abrazo grandote. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Acabamos de hablar con Rosendo